El próximo disertante es el doctor Guillermo López Campos. Guillermo es investigador en informática biomédica en Queen's University Belfast. El doctor López Campos ha desarrollado su carrera científica en el área de la bioinformática translacional e informática biomédica, aplicando estos métodos y técnicas en diferentes áreas como la microbiología clínica y el cáncer. Hoy nos va a estar presentando la integración de datos e información del exposoma para la medicina de precisión. Bienvenido, Guillermo. Muchas gracias por participar. Muchísimas gracias a todos. Que comparta mi pantalla. Un segundo. Querría empezar dando las gracias a los organizadores por darme la oportunidad de participar en esta reunión. Estoy teniendo problemas con el Zoom Today, así que ¿podéis ver mi presentación? Sí, ahí se ve. De acuerdo. Vale. Muchísimas Perfecto. gracias. Como decía antes, que quería empezar dando las gracias a los organizadores por darme la oportunidad de participar en estas jornadas y compartir con todos ustedes un poco lo que es mi experiencia y las líneas de trabajo en las que estamos trabajando ahora mismo. Para aquellos que no sepáis dónde estamos, Queen's es una universidad en Belfast, en Irlanda del Norte. Es sencillo, lo único que hay que hacer es buscar en cualquier mapa del mundo el norte de Europa, dónde están las nubes, y debajo de las nubes, en la isla, es donde está Belfast. Esto es una cosa que no cambia nunca y es una constante. Nuestro centro es un centro de medicina experimental, con lo cual nuestro interés se basa en hacer más trabajo de laboratorio y más investigación básica con un área translacional que lo que a lo mejor habéis estado viendo hasta ahora. Y estamos todavía un pelín más alejados de la clínica de lo que todavía nos gustaría. Durante la presentación de hoy me gustaría seguir este esquema que os estoy mostrando aquí. Voy a empezar con una pequeña introducción acerca de qué es el exposoma y por qué vamos a estar hablando de ello. Daros un poco de background acerca de algo de la terminología que vamos a estar empleando, para luego pasar a hablar un poco de la informática biomédica y los expotipos. No os preocupéis que explicaré qué son los expotipos, para presentaros una pequeña herramienta que hemos desarrollado nosotros aquí en mi grupo para integrar distintos tipos de información, incluyendo algunos aspectos del exposoma, y cerrar con unas conclusiones y algunos mensajes para poder discutir más adelante. En principio hay una cuestión que es la que siempre nos planteamos, y es que, ¿qué es un fenotipo? ¿Vale? Durante los últimos 20 años, desde que se logró elucidar la secuencia del genoma humano, allá por el año 2003, incluso antes, ya se decía que la medicina genómica, la integración de datos moleculares, iba a ser clave para entender los fenotipos de las personas, para entender cuáles son los posibles estados fisiopatológicos que vamos a tener. En este caso, en la diapositiva, lo que podemos ver es una imagen de una persona montando a caballo, ¿de acuerdo? Pero las imágenes pueden ser engañosas. Esta imagen realmente no es una foto de alguien montando a caballo, sino que es lo que se llama un tatuaje por ultravioleta, ¿de acuerdo? Es exponiendo la piel a rayos ultravioleta, se consiguen distintos tonos de bronceado y se ha conseguido esta imagen. ¿Qué quiero decir con esto? El fenotipo es un resultado, y las enfermedades son el resultado de las interacciones complejas entre nuestros genotipos, la información que tenemos en nuestros genes y el ambiente. Como decía anteriormente, durante los últimos 20 años, hemos estado dando muchísima importancia al aspecto genético, mientras que hay una gran cantidad de enfermedades, que la mayoría de las enfermedades complejas, que tienen un importante aspecto ambiental. Entonces, hemos estado hablando de medicina personalizada, medicina estratificada, mucho énfasis en todos estos aspectos moleculares, genéticos, genómicos, pero se nos olvida una cosa: si pensamos en enfermedades raras, en enfermedades metabólicas, en una enfermedad genética como pudiera ser la fenilcetonuria, ¿de acuerdo? La fenilcetonuria es una enfermedad por la cual hay una mutación
En una enzima que no se puede procesar la fenilalanina. En principio eso está claro que es una enfermedad genética. Pero, en el fondo, si nosotros no estamos expuestos a la fenilalanina, no se va a poder expresar esa enfermedad. ¿Qué quiero decir con eso? Lo mismo que sucede en la famosa cinta de Moebius de Schett. Nosotros estamos acostumbrados a intentar ver las cosas, dividirlas en distintas fracciones, pero la salud es realmente un continuo. Si estamos en este lado, podemos estar pensando acerca de la información genética y lo que nos está diciendo, pero si seguimos por esta línea y nos venimos aquí, en este otro lado podemos estar en la información ambiental, en las exposiciones. Y realmente lo que necesitamos es tener esta visión integradora acerca de todo lo que está sucediendo. Para tratar de resolver estos problemas, en el año 2005, el doctor Christopher Wilde, que era el director del IARC en Lyon, que era la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer, acuñó el término del exposoma. El exposoma como la contrapartida ambiental del genoma, es decir, el conjunto de todas las exposiciones ambientales de un individuo desde su concepción hasta su muerte. ¿Por qué esto es tan importante? Aquí he resaltado dos artículos científicos, dos artículos de prensa acerca de la importancia de la polución ambiental, aérea, lo que estamos respirando, y un artículo de Nature, un artículo científico acerca de los efectos directos a los que estamos sometidos por causa de todos estos factores ambientales y toda esta contaminación. ¿De acuerdo? Si nosotros pensamos en la informática biomédica, en una definición, me gusta mucho utilizar la información que provee la Asociación Americana de Informática Médica, que es la siguiente. La bioinformática médica es el área interdisciplinar que estudia y persigue el uso efectivo de datos biomédicos, información y conocimiento para la investigación científica, resolver problemas, tomar decisiones, y está motivado fundamentalmente para mejorar la salud humana. Todo esto implica que nosotros debemos hacer y perseguir esta integración de datos cada vez más importante. Como decía antes, un aspecto que es muy importante y que todavía se está por definir y se está trabajando en ello, y es una de las líneas en las cuales estamos trabajando en mi laboratorio, es qué hay en los nombres. Cuando nosotros pensamos en el genoma, está muy claro lo que es un genotipo. Tenemos una determinada variante, una posición, y cuando estamos analizando todo esto, el anterior orador lo ha presentado muy bien y nos ha estado hablando de que estamos haciendo procesos de genotipado, es decir, somos capaces de averiguar exactamente qué variante tenemos en una posición determinada en nuestro genoma. Cuando hablamos del fenotipo, tenemos lo mismo, somos capaces de entender los procesos de fenotipado, tenemos el fenoma como el conjunto de todos los fenotipos posibles y tenemos los fenotipos individuales. Lo que sucede es que las cosas ya no están tan claras cuando entramos en el ámbito de las exposiciones ambientales. Sabemos que estamos hablando de exposiciones, pero exposición es un término demasiado ambiguo y no es para nada un término que en la ciencia esa ambigüedad con la nos podemos sentir cómodos. El término exposoma se acuñó hace 15 años, todavía es un término relativamente reciente, pero ¿cómo llamamos al proceso de generar averiguar cuáles son estas exposiciones? Por analogía a lo que hemos presentado anteriormente, nosotros hemos definido que el concepto de expotipo y expotipado. Me gustaría presentarlos aquí. El expotipo es un set específico, un conjunto específico de elementos del exposoma que un individuo ha acumulado durante un determinado tiempo o espacio y que es relativo a un determinado fenotipo. Y el proceso de expotipado es el proceso por el cual vamos a ser capaces de generar expotipos. Todo esto es en una colaboración con uno de mis mentores y un colaborador, que es el profesor Martín Sánchez del Instituto de Salud Carlos III en España. Una vez hemos dejado más o menos claro cuál es el ambiente y el área en el que nos vamos a mover, ¿qué podemos hacer desde la informática biomédica para tratar de integrar estos datos o para averiguar con qué datos queremos trabajar en el área del exposoma? Tenemos muchas fuentes de datos, algunas de las cuales se han estado utilizando anteriormente y otras muchas que estamos empezando a descubrir que pueden ser de interés para nosotros. Estas fuentes son fuentes de datos de exposiciones ambientales generales.
¿Cuáles son las ventajas que tenemos de intentar acceder a fuentes como, por ejemplo, las de las agencias de protección medioambiental, control de la salud del agua, estaciones de polución? Bueno, existen una gran cantidad de recursos de interés que están disponibles, están sentados, pero no sabemos cómo acceder a ellos o no nos hemos planteado que son recursos que nos puedan interesar para poder trabajar con ellos. Tenemos una serie de problemas y es que está muy bien saber que en la estación de control ambiental que está a 2 manzanas o 2 cuadras de mi casa, se ha medido una determinada cantidad de dióxido de nitrógeno, pero realmente eso cómo me afecta a mí como individuo. Tenemos modelos matemáticos que se pueden aplicar para tratar de afectar eso, pero eso añade una complejidad y todavía no estamos cómodos con cómo podemos manejar estos datos bien. Y realmente tenemos experiencia, mucha experiencia de la salud pública en tratar de acceder a algunos de estos repositorios y tratar de analizar algunos de estos, tratar de modelizar y analizar algunos de estos datos, pero todavía no está integrado con el resto de la información y no lo tenemos como algo que esté en la práctica clínica rutinaria. ¿Qué más tenemos? Tenemos procedimientos experimentales. En este caso, lo que podemos hacer es tratar de analizar en individuos, identificar biomarcadores de exposición. Esto es algo que se está haciendo, se hace en grandes estudios de cohortes, se está haciendo de una manera todavía poblacional. ¿Qué sucede? Que en algunos casos son muy costosos. Se está utilizando muchísimo, por ejemplo, técnicas de metabolómica, que es analizar todos los metabolitos de una muestra simultáneamente. Estamos usando técnicas de secuenciación masiva, como las que se han presentado anteriormente, tratar de identificar distintos marcadores. ¿Qué implica esto? Pues que vamos a tener conjuntos de datos que van a ser complejos, vamos a tener que estar integrando distintos niveles de datos, por ejemplo, desde el nivel de expresión génica al nivel de los metabolitos que podemos tener, niveles de proteómica, todo esto. Es muy difícil de implementar todo esto a una escala poblacional, es decir, se hace un estudio, ahora nos quedamos con esa cohorte y ya está, no se está haciendo a otros niveles. La tecnología está avanzando mucho, como estabais discutiendo anteriormente. ¿Qué es más barato? ¿Secuenciar un individuo de nuevo o almacenar los datos? Ahora mismo nos encontramos con esto mismo. Podemos hacer, ¿qué va a ser más barato? Intentar hacer un estudio o volver a secuenciar, hacer un análisis rápido de RNA-seq para identificar algunos biomarcadores, por ejemplo. Esto se está reduciendo, pero aún así tenemos que analizar todas estas cuestiones. El siguiente elemento que puede ser de interés y que cada vez es más relevante es el dato generado por los pacientes. No me gusta utilizar la palabra pacientes porque estos son los datos generados por los individuos, por los ciudadanos, por todos nosotros, que somos capaces de realmente ser el portal para la adquisición de datos que van a estar relacionados con nuestra salud. Y esto es cada vez más posible gracias al desarrollo de nuevas técnicas de wearables que se están usando, distintos elementos que nos permiten medir, llevar con nosotros pequeñas estaciones de análisis de la calidad del aire y sabemos exactamente cuánto tiempo, en qué lugar hemos estado expuestos a qué cantidades de determinados productos que pueden ser nocivos para nuestra salud. Los problemas que tenemos aquí son problemas que pueden estar asociados, por ejemplo, con Big Data acerca de cómo se están capturando estos datos, cuál es la veracidad de los datos. Estamos pasando a utilizar datos que son continuos, en lugar de usar los tradicionales fotos fijas que se han usado muchas veces para hacer nuestros análisis e incluso lo que es la representación de nuestras historias clínicas. Es, hoy voy al médico, hoy le cuento esto, pero ¿qué ha pasado desde mi última visita hasta hoy? Toda esa información es algo nuevo. Ahora mismo hay otro aspecto también que es la estandarización de estos datos. Es decir, para mHealth sí tenemos distintos estándares, pero esto todavía es territorio terra incógnita y tenemos que empezar a desarrollar y se pueden utilizar algunos de estos análisis. ¿Qué sucede? Que según os he mostrado, había unas pequeñas imágenes que enseñaban distintas piezas de carbón de distintos tamaños. ¿Qué sucede? Que todo esto estamos hablando de que estamos pasando de pequeños datos, por ejemplo, en el caso de los datos que estamos generando nosotros como pacientes, pero que si pensamos en todos los días de nuestra vida,
que estamos midiendo cada segundo se transforma en grandes datos. Otro aspecto muy importante y otra fuente de datos que muchas veces está infravalorada para todo esto son las historias clínicas informatizadas. Tenemos una historia ordenada, están unidos los fenotipos, las intervenciones, podemos tener información relacionada con la genética y la genómica, subrogada a partir de la historia de los antecedentes familiares. Tenemos el problema de que, a pesar de que nos encantan los datos clínicos de las historias, son datos que tienen mucho ruido y son datos que son difíciles de manejar, y tenemos que manejar en muchos casos datos para las exposiciones ambientales, datos que vienen de texto. ¿Qué tal has estado comiendo? ¿Has cambiado tu dieta? Muchas veces eso no está perfectamente codificado y no se codifica y tenemos que estar extrayéndolo de aquí. De todas formas, cada vez podemos extraer más información y podemos extraer información muy valiosa de exposiciones a drogas, a distintos factores ambientales como pueden ser las infecciones, etcétera, etcétera. Son fuentes muy importantes. ¿Qué quiero decir con todo ello? Que tenemos que combinar estos pequeños datos y los grandes datos y pensar que realmente lo que vamos a acabar encontrándonos es una montaña de datos en cuanto montemos todo esto. ¿Qué sucede? En bioinformática, hace 20 años, estábamos empezando a ver esto. Ahora estamos trabajando con 2.000 terabytes de datos en un estudio con 6.500 pacientes, que no estamos hablando de una población general. Esto va a ser una cosa parecida, pero podemos aprovechar la experiencia previa que tenemos de otras áreas. Como decía antes, nuestra idea es trabajar tanto en la integración, extracción de información para el análisis, como en la integración de las historias clínicas y empezar a proveer datos concretos acerca de expotipos, fenotipos y genotipos para poder comprender cuál es el mecanismo de las patologías. Y todo esto tenemos que pensar en que tiene que ser bidireccional, tiene que tener una aplicación clínica, pero tenemos que alimentar también toda la parte de investigación que va a generar la evidencia, que nos va a permitir, en lugar de trabajar con todo el expotipo, definir cuáles son los expotipos que van a ser realmente útiles y que debemos implementar. Rápidamente, me gustaría comentar que no solamente las exposiciones ambientales provienen del mundo físico, también tenemos las exposiciones digitales. Hace tiempo se determinó el concepto del fenotipo digital, y es que determinadas patologías, como por ejemplo puedan tener la ansiedad o pueden ser otros problemas, hacen que la gente no pueda dormir, y a lo mejor tú estás dejando una muestra de que no puedes dormir porque estás tuiteando a las 3 de la madrugada o pues estás dejando mensajes. Todo eso lo podemos empezar a capturar. ¿Qué sucede? Que esto mismo tiene una contrapartida, y es que se está empezando a definir de los biomarcadores digitales, que son elementos objetivos, cuantificables, que pueden ser fisiológicos o de comportamiento, que se pueden capturar y recoger por medio de métodos digitales, ¿de acuerdo? Nosotros tenemos una versión ligeramente distinta y consideramos que la exposición a la cantidad ingente, y ahora por desgracia con la COVID y con todo el desarrollo de los procesos de confinamiento a nivel mundial, cada vez pasamos más tiempo online. Y hay exposiciones online a lo que estamos leyendo a las experiencias que estamos viviendo en el mundo virtual, en el que cada vez pasamos una cantidad mayor de tiempo que tiene una traducción fisiológica. Entonces tenemos que empezar a considerar también este concepto del exposoma digital, cómo podemos capturarlo. Y este es un aspecto en el cual la informática biomédica está trabajando realmente en su área. Podemos capturar datos digitalmente de la experiencia digital de los individuos. Y hay numerosos ejemplos en los cuales, por ejemplo, en ciencias del comportamiento se han comparado intervenciones terapéuticas usando realidad virtual con la realidad, con terapia conductual. Y todo esto se está haciendo ya, con lo cual podemos tener drogas en la forma de intervenciones con realidad virtual. Todo esto es exposiciones digitales que también debemos y podemos empezar a capturar. Me gustaría empezar a finalizar presentando rápidamente una herramienta que hemos desarrollado nosotros en nuestro laboratorio, y es que el exposoma se ha analizado en el contexto de
la escala humana, usando distintas clasificaciones de enfermedades y ver, por ejemplo, haciendo ensayos de asociación masiva entre factores ambientales y distintas enfermedades. Ha habido gente que lo ha hecho a nivel celular o molecular, que es linkando aspectos del exposoma, aspectos químicos, por ejemplo, con análisis de rutas metabólicas, de términos Go. Y todo esto se puede ver en una base de datos que es la Comparative Toxicogenomics Database o CTDBase, pero aún así tenemos un problema y es que realmente ¿qué es el fenotipo? ¿Una enfermedad? ¿Qué es? Pues igual que pasaba en Rebelión en la Farma, en la granja de George Orwell, todos los animales son iguales, pero no son más iguales que otros. Lo mismo nos sucede con las enfermedades. Todas las enfermedades son iguales, pero las hay que son más iguales que otras. Un ejemplo sería, por ejemplo, el síndrome del ovario poliquístico. ¿De acuerdo? Es un síndrome, tiene numeroso y está definido como infertilidad, hirsutismo, obesidad, desarreglos menstruales, oligorrea, amenorrea, anovulación. Tenemos muchos fenotipos que están asociados, pero cuando nosotros lo analizamos, está clasificado como una única enfermedad. Tenemos un código ICD, tenemos un término MESH, tenemos una entrada en OMIM, una entrada en MEDIC. Esas son las herramientas que nosotros usamos. ¿Qué sucede? Que realmente podemos intentar hacer estos análisis a nivel de lo que realmente son los fenotipos humanos y para ello podemos contar con los desarrollos de la Human Phenotype Ontology, la ontología de fenotipos humanos. Nosotros hemos desarrollado un paquete en R, que lo llamamos FEXPO, que nos permite establecer una relación bidireccional entre aspectos, entre la exposición a determinados químicos y los fenotipos que pueden estar asociados. Para ello, ¿qué hacemos? Nos estamos basando en la información que hay en las anotaciones de los genes que están afectados, como un determinado compuesto químico va a interaccionar con determinados genes que a su vez han estado asociados con determinados fenotipos. Entonces, esto lo podemos hacer en las dos direcciones, tanto de compuesto químico o compuestos químicos usando mezclas de distintos compuestos hacia fenotipos o de fenotipos hacia compuestos químicos. Para ello, nuestro paquete tiene varias funciones. Lo podemos hacer desde, como decía antes, bidireccional, y lo podemos hacer a nivel de un único compuesto químico o un único fenotipo, que serían las distintas funciones que están aquí resaltadas en distintos colores. Si empezamos con un fenotipo, vamos a identificar distintos compuestos químicos y si empezamos con un compuesto químico, vamos a identificar los distintos fenotipos que se podrían ver afectados. Para ello, además, los resultados los presentamos a través de una interfaz desarrollada en Shiny que permite cierta interacción y la visualización de los resultados relevantes de una forma gráfica que lo hace un poco más intuitivo. Para concluir y que queden al menos 2 o 3 minutos para preguntas, me gustaría comentar que el exposoma es un elemento nuevo, pero que realmente es aglutinador de numerosas áreas de la informática biomédica. La bioinformática translacional, estamos hablando, como comentaba antes, de aspectos de toxicogenómica, Clinical Research Informatics, estamos hablando de ello. Cuando hablamos de informática clínica, cómo podemos usar toda la información que tenemos en las historias clínicas, estamos en ello. Tenemos que aprovechar la experiencia masiva que tenemos en informática en salud pública y estamos usando datos generados por los individuos. Esto es la Consumer Health Informatics, con lo cual todos estos aspectos, todas estas áreas que muchas veces la interacción hay veces que parece más débil, se tienen que reunir y tenemos que aprovechar toda esta expertise para el análisis del exposoma. Como decía antes, el fenotipo proviene del genoma, de las interacciones entre el exposoma y el genoma. Y entre medias tenemos la información biomédica. Ahora mismo podemos cambiar muchas veces la historia, las aplicaciones que hemos desarrollado en la informática médica, que se basaban en una historia de niveles, pasar del nivel molecular al nivel poblacional. Todo esto ahora ya no tiene sentido.
porque todo esto está mezclado. No tenemos estos niveles, tenemos simplemente estos tres grandes aspectos: fenotipos, fenotipos, exposomas, y es la forma en la que estamos analizando estos datos biomédicos. Como decía antes, para mensaje que podemos llevarnos a casa, el exposoma es realmente la siguiente frontera para nuestra disciplina de la informática biomédica. Tenemos un componente digital que no podemos obviar y cada vez tenemos más muestras y pasamos más tiempo, y el hecho de que esta reunión, en lugar de ser cara a cara, sea así, tiene que ver. Y tenemos que ver también, me gustaría dejar también el mensaje de la solución FEXPO que nosotros hemos desarrollado para desarrollar este tipo de análisis integrador entre fenotipos y posibles exposiciones. Como decía antes, uno ya se está haciendo mayor, ha pasado muchos años en esto, ha estado vendiendo durante muchos años que dentro de 5 años todo el mundo estará genotipado y estaremos usando la información genómica en la historia clínica de manera rutinaria. Todavía no lo tenemos, pero podemos aprender de todo lo que ha pasado en genómica en estos últimos 20 años para evitar repetir los mismos errores y aprovechar todas las soluciones que se han desarrollado hasta ahora. En esta gráfica, en esta figura no se ve bien, pero aquí había una barquita, ¿de acuerdo?, que es este gran iceberg, y esto somos nosotros intentando acercarnos a averiguar cuál es la cantidad de información que tenemos. Este trabajo y muchas de las cosas de las que os he estado hablando hoy no lo he hecho yo solo, ha habido colaboradores aquí en Queens. El trabajo de FEXPO es un trabajo que ha desarrollado mi estudiante de doctorado Chris Hawthorne, y todo el mérito es suyo. Los errores son míos por no haberle sabido dirigir correctamente. También me gustaría dar gracias a mis antiguos compañeros en Melbourne y al doctor Fernando Martín Sánchez, que fue mi mentor y es un gran colaborador y es una de las personas que me trajo al mundo del exposoma. Finalmente, este es el salmón de la sabiduría, así que si tienen algunas preguntas, mejor se las preguntan al salmón, que las sabrá responder mejor que yo, y muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias, Guillermo. Muy buena y muy clara la presentación. Tenemos una pregunta de Gonzalo. Guillermo, muy interesante la presentación. Quisiera saber tu opinión sobre posibles exposomas a los que somos ciegos y compartimos sin consentimiento. ¿Cómo crees que en el futuro se podría regular o legislar para defender a los sujetos ante el uso malintencionado de esta nueva dimensión de datos? Esa es una pregunta muy complicada. Es muy, muy complicada. El problema que hay es ¿cómo se puede legislar? Es difícil, pero por ejemplo en Europa se desarrolló toda la legislación, la GDPR, que es la normativa de protección de los usuarios de todas las tecnologías digitales, por las cuales tienes derecho al olvido, tienes derecho a que te pregunten las cookies que te van a instalar. El problema que hay es que cada vez, cuando tú te compras cualquier dispositivo, para poderlo usar vas a aceptar las condiciones que te ponen, si no, no lo compras. Entonces, ahí tenemos que tener mucho cuidado con todos estos aspectos. El problema es que cada vez es más difícil. O sea, y un ejemplo paradigmático de todo esto es hace, creo que fue 4 años, una cosa así, o 3 años, hay una aplicación de ejercicio físico que se llamaba Strava, no sé si la conoceréis, que los datos son públicos y salen mapas. Entonces, de repente, en Afganistán, en mitad de ninguna parte, en Google Maps salía un circuito que dio la casualidad, no dio la casualidad, era el perímetro de una base secreta de los militares americanos que estaban estacionados en Afganistán, que cuando salían a correr llevaban su dispositivo que medía cuántos pasos hacían, a qué velocidad iba la frecuencia cardíaca, todo eso se subía a la red y aparecía en Google Maps sin que nadie lo supiera. Y de repente todo el mundo se llevaba las manos a la cabeza. ¿Oh, qué está pasando? Entonces, aquí nos estamos encontrando con aspectos parecidos. En muchos sitios, en Estados Unidos fundamentalmente, muchas empresas tienen software que monitoriza exactamente qué estás viendo, las pantallas,
toma capturas de pantalla de lo que los trabajadores están usando en los computadores constantemente o cada cierto tiempo. A partir de ahí tú sabes qué está viendo la gente. Como todo, la tecnología la puedes usar para decir, no, mira, es que una persona está deprimida o se está deprimiendo, ¿vale? Y aquí la cuestión entre el expotipo y el fenotipo digital es si uno es causa o efecto. Por ejemplo, para gente, hay algunos estudios, se publicó hace 2 años en JAMA, 2 años o el año pasado, en JAMA, un estudio en el cual con adolescentes que tenían trastorno de hiperactividad y déficit de atención, se observaba que sus síntomas empeoraban cuando pasaban mucho tiempo online. Y era consecuencia del tiempo que pasaban online. No era al revés, no era que sus síntomas empeoraban y pasaban más tiempo online. Entonces, estamos empezando a ser capaces de determinar esos aspectos causales. La tecnología la podemos usar para desarrollar herramientas de alerta para determinados subgrupos de población que permitan hacer esto. Socialmente, ¿queremos vivir con ello? ¿Nos va a reportar beneficios? Es una cuestión social que deberíamos discutir todos. Muy bien, y perdón por haberme extendido demasiado. No, está muy bien. Muchísimas gracias por participar en las jornadas de informática en salud.